confortable. Y siempre Dios, hermano, está pendiente de todos nosotros. Y en este lugar no es la excepción. Traemos muchos mensajes en nuestras mentes, pero yo no quiero, hermanos, cambiar de color. Quiero someterme y sujetarme al mensaje que se está predicando hoy en este día en el pueblo santo de nuestro Dios. Y el tema es, hermanos, sobre la bondad. Y yo veía en la mañana a nuestro hermano instructor, daba calificaciones de 10, ¿verdad? 10 a nuestros hermanos y hermanas quienes participaban. Y hoy preguntaría, hermanos, hablando de ese tema de la bondad, del 1 al 10, ¿en dónde nos ubicamos? No lo soy, hermanos. Del 1 al 10, ¿en dónde nos ubicamos? ¿O es muy poco 10? ¿Subo a 11, 12, 13, hermanos? Bueno, creo que su silencio me dice que no había pensado en qué nos pondríamos como calificación. Que quiero decirles, amados hermanos, que la bondad es algo, un punto, una cualidad en lo cual Dios la tiene. No puede Dios pedir algo a su pueblo en lo cual Él no le caracteriza, ¿verdad? Dice en Levítico, hermanos, sed santo porque yo, ¿qué, hermanos? Soy santo. Entonces, no hay algo incongruente que Dios pida de su pueblo. Si Él es santo, entonces por eso pide que su pueblo seamos, ¿qué? Santos. Ahora, hablar de la bondad, ¿quieren ustedes que sea Dios, nuestro Dios, Padre y poderoso, creador de todos los cielos y de la tierra, sea bondadoso, hermanos? Claro que por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí, porque usted está ahí. Porque es el reflejo de aquella bondad que Dios ha transmitido desde un principio hasta nuestros últimos tiempos, hermanos. Dios siempre le vamos a ver como ese Dios bondadoso. Y vamos a desglosar este punto, hermanos, rápidamente. Dice que la bondad va a un lado con la misericordia, la generosidad, la paciencia, el amor y la humildad. Y entonces, si nosotros vemos estos puntos, entonces entiendo que si nosotros vivimos, no es por nuestra justicia, es por misericordia ¿de quién? De nuestro Dios, que nuevas son cada mañana. Entonces, para poder entender esto mejor, hermanos, podemos tomar esta enseñanza que transmite la palabra de Dios. Dice en una de las cartas del apóstol Pedro, hermanos, en su capítulo 2, verso 9, cuando se refiere de que vosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos, hermanos, trasladados ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y es ahí donde tal vez podemos entender la obra de nuestro Dios, que se hace manifiesta, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer un sondeo en cada uno de nosotros. Desde hace muchos tiempos, hermanos, y yo creo que el deseo nuestro, no solamente de estar aquí, parte de unos días, siempre ha sido, esa es nuestra intención de estar en cada una de las congregaciones, y una de ellas no es la excepción esta, hermanos. Y quiero expresarles que la bondad, hermanos, se puede hacer manifiesto en distintas maneras. Hace unos años platicaba con mi padre, diácono y copastor de la congregación donde vengo, juntamente con mi hermano Aurelio, y veíamos y hablábamos y decíamos de esta congregación: vamos a orar mucho a Dios para que esta congregación siga recibiendo y albergando a varias almas que por cuestiones de necesidad tienen que emigrar a este lugar, y que ellos siempre sigan siendo bondadosos, generosos
y con ese recibimiento muy cálido nos sigan transmitiendo para todos nuestros hermanos que deciden estar en este lugar. Y mi padre me decía, ¿por qué Dios siempre dentro de sus planes provee para sus hijos? No hay distancia, no hay circunstancias que no se puedan cumplir bajo los propósitos de nuestro Dios. Yo veo, hermanos, que en cada congregación se hace manifiesto el poder y la bondad de nuestro Dios. Bien lo decía nuestro hermano ministro, somos familia. Y cuando una familia, hermanos, se reúne para loar el nombre de nuestro Dios, también se reúne para hacer una iglesia saludable, una iglesia que vaya creciendo en esas características que Dios demanda de nosotros. Pareciese que la bondad, hermanos, no repercute en nuestra vida espiritual. Sí, porque a través de la bondad se obra con misericordia con los unos con los otros. A través de la bondad se expresa el amor cálido de los unos con los otros. A través de esa bondad se expresa también la humildad de los unos con los otros, que son factores muy importantes para que nuestra espiritualidad vaya creciendo y vayamos abonando hacia nuestras personas delante de nuestro Dios. Cuán importante es ser generosos, hermanos. Digo, ¿hay razón de ser generosos los unos con los otros? Claro que sí. En tan solo oír, hermanos, que hay almas nuevas que se van acercando, eso inyecta en mí el deseo de ser aún más caritativo, ser más bondadoso, porque eso es lo que muestra la iglesia de Dios. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que cobija las almas. Aquellos que tienen necesidad de Dios, aquellos que buscan el consuelo de nuestro Dios, y nosotros estamos aquí, hermanos, para expresar esa bondad para con los unos con los otros. Bien, Juan capítulo 3, verso 16. Este es un verso muy conocido, hermanos, sin necesidad que lo carecemos en la escritura. Dice, hermanos, porque de tal manera que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por su bondad, Él, en sus planes, hermanos, decide rescatarnos a todos. Si no fuera un Dios bondadoso, hermanos, nuestra condición de vida sería distinta, no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios por esa bondad, tenemos un lugar en este lugar, hermanos. Tenemos esa oportunidad de invocar su santo nombre, pero también la oportunidad de ser bondadosos con uno, con otro y con los unos con los otros. Siempre cuando hay este terreno, hermanos, de expresar mi bondad, es un área para trabajarlo arduamente para el beneficio de la iglesia y la obra de nuestro Dios. Salmo 145, hermanos, encontramos algo muy importante que también lo mencionábamos hace un momento. Capítulo 145, versos, hermanos, 8 y 9. A la letra dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sigue diciendo, hermanos, bueno es Jehová para con quienes, hermanos, para con uno, para con todos. Vamos a hacer un análisis de nuestra vida. ¿Creen ustedes que nosotros vivimos por nuestra justicia, vivimos porque tengamos que vivir? No. Siempre es menester considerar, hermanos, que Dios ha sido muy clemente con nosotros. ¿Clemente en qué, hermanos? ¿Ha pensado usted que en alguna ocasión ha hecho enojar a Dios? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Lo hemos hecho enojar, pero Él no ha actuado con esa ira, hermanos, que le caracteriza, sino por clemente. Es bondadoso para con usted. Nos cuida y nos protege a pesar de nuestras faltas, hasta incluso, hermanos, de nuestros caprichos.
Él siempre hace manifiesto su amor y su misericordia para con nosotros. Lento para la ira y grande en misericordia. Jehová es bueno para con todos, hermanos. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que también seamos misericordiosos, seamos amorosos, seamos humildes y sobre todo pacientes con los unos con los otros, hermanos. La iglesia está cursando en un tiempo llena de situaciones que en donde si no se tiene el debido cuidado, hermanos, muchos por la falta de paciencia optan por abandonar la carrera, optan por perder el interés en el servicio a Dios, optan por desinteresarse, hermanos, en el amor de los unos con los otros. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo con tener paciencia a mi hermano? ¿Qué gano yo con brindarle amor a mi hermano? ¿Qué gano yo con ser misericordioso? Hermanos, ganamos mucho. De hecho, ya hemos ganado, porque nosotros fuimos rescatados por misericordia de nuestro Dios, ¿cierto, hermanos? Sí. Ya no voy a esperar más que voy a ganar, ya he ganado porque me tiene aquí. Me preserva la vida, me ha dado una familia, me ha cuidado, me da la oportunidad nosotros como parte del ministerio ser servidores de nuestro Dios, servidores de ustedes. Vamos a ver lo que dice el Levítico, hermanos. Capítulo 19, versos 17 y 18. A la letra, ¿podemos leerlos todos unidos, hermanos? Amén. ¿Sí? Así sentados. A la letra dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vean, hermanos, amén. Es cierto que en ocasiones, a veces entre nosotros mismos, a veces se agota la paciencia y quisiéramos reaccionar como reacciona el mundo y quisiéramos arreglar las cosas como el mundo está acostumbrado a hacerlo, pero Dios no nos ha llamado a llevar ese tipo de vida, hermanos. Al contrario, nos ha llamado a llevar una vida saludable, ser saludables desde mi punto de vista, desde mi propio ser, desde mí. A veces queremos cambiar a una multitud cuando tal vez yo no he logrado cambiar en mi persona. Yo quiero que me amen cuando tal vez me cuesta trabajo amar. Entonces es necesario empezar de mí, empezar desde nosotros mismos, hermanos. Que aquellas situaciones que van surgiendo no sean obstáculos mayores para que no podamos emprender a llegar a esa altura y esa plenitud a la imagen y la figura de Jesucristo, varón perfecto. Una iglesia, hermanos, saludable. Yo creo que todos los que nos acercamos al lugar donde se alaba el nombre de nuestro Dios, siempre encontramos algo bueno. Siempre le vamos a buscar el lado bueno a las cosas, con propósitos buenos. Hace unos años, no recuerdo, como unos 30 años, en lo que yo conocí a nuestro hermano ministro, el papá de nuestro hermano ministro de Encarnación, hermano Horacio, y yo tal vez era, pues a lo mejor adolescente, y yo recuerdo una ocasión cuando iba a Jalpa y tal vez cuando visitaba el Valle de Toluca, me gustaba ir a recibirle y ayudarle con su portafolio, que siempre manejaba un portafolio. Y le decía al hermano, permíteme ayudarle, hermano. Y él, hermano, lo encaminaba hasta la iglesia. Y cuando se retiraba, también me gustaba hacer el primero, permíteme ayudarle. ¿A dónde pongo su portafolio?
Y en una ocasión su hermano me decía, gracias hermano, es una muestra de generosidad de su parte. Creo que para demostrar la generosidad y la bondad, hermanos, empecemos por aquellas cosas que pareciesen que es insignificante, pero que da mucha satisfacción a nuestro ser. ¿Cierto, hermanos? Empecemos desde ahí. Empecemos, porque también es una enseñanza transmitida hacia la iglesia. Y eso alegra a nuestro Dios. Muchos, tal vez, hermanos, vemos a una anciana o a un hermano ya de avanzado de edad. Pareciera que no necesita de nuestra atención. Sí, hermanos. Nuestros hermanos ministros nos han instruido oportunamente y nos han dicho cómo debemos de conducirnos para con los unos con los otros. Creo que ha habido enseñanza, ¿cierto, hermanos? Siempre nos han instruido, nos han exhortado y nos han puesto ejemplos para que nosotros seamos bondadosos, hermanos. Pero creo que en ocasiones nos es difícil un poquito llevarlo a cabo en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, verso 32. Y de igual forma, hermanos, vamos a dar lectura a todos unidos esta porción de la palabra de nuestro Dios, todos así sentados, hermanos, en capítulo 4, verso 32. A la letra dice, hermanos: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios perdonó en Cristo. Amén. La misericordia nos lleva, hermanos, a perdonarnos los unos con los otros. Las ofensas siempre van a existir y a veces no son a propósitos, a veces surgen, hermanos. Pero es ahí donde yo debo de hacer que esa bondad que he recibido de Dios la trabaje de manera inmediata. Y lejos de tal vez alejarme o aislarme o ver mal a alguien o a mi hermano, voy a buscar la mejor manera de componer esa parte de manera generosa. No pasa nada, hermano, te equivocaste, vamos a seguir adelante. La obra de Dios tiene que continuar en este lugar. Ya veíamos en la lección del apóstol Pablo, tuvo un altercado con aquel varón de hermanos. Pablo pudo haber dicho, tal vez nosotros podemos ver que Pablo fue muy riguroso, no quiso juntarse. No, hermanos. Analizaba yo este punto y decía, ¿qué enseñanza nos da el apóstol Pablo? Antes de nuestras diferencias, primero está, ¿qué, hermanos? La obra de Dios, los planes de Dios, los trabajos. Dejemos a un lado aquellas cosas y sigamos trabajando. Y eso es lo que nos amonesta en esta parte, hermanos. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. ¿Y quién, hermanos? Bien. Y entonces, tenemos que cambiar de mentalidad. La iglesia tiene que mejorar, tiene que perfeccionarse, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Y si usted y yo no nos esmeramos en ese aspecto, la iglesia sí se va a perfeccionar, porque la iglesia está esparcida en toda la faz de la tierra, y hay hermanos que se esmeran, que luchan, que sufren y oran, hermanos, pero siempre cumpliendo la divina voluntad de nuestro Dios. No se sienta que usted es víctima de una situación. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿alguien de ustedes aquí le han abofeteado en la cara? ¿Alguien de ustedes lo han injuriado? ¿O alguien de ustedes, hermanos, le han escupido en la cara? Yo conozco un hombre que en tiempos pasados sufrió aquellas cosas. Le injuriaron, le escupieron en la cara, le golpearon, hermanos. Mas por su bondad, su obediencia y su temor, por amor a usted, por amor a mí,
Él no dijo nada, ni reclama. Él estuvo dispuesto a soportar aquellas cosas para que usted y yo estuviéramos alegremente aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Por lo tanto, no vaya a pensar que usted sufre, que usted padece. Sí, hermanos, pero no a la altura que padeció aquel Hijo de Dios. Finalmente quiero pedirles, hermanos, que se pongan de pie y localicen capítulo 4 de Efesios, verso 1 al 7, y con eso quiero cerrar mi participación, hermanos, esperando que podamos alcanzar ese nivel que marca aquí el apóstol Pablo a través de su palabra, hermanos. Indíquenme con un amén si estamos ahí. Vamos a repetir. Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 7. A la letra dice así, hermanos: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solicitados a guardar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. El que a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Esperando, hermanos, que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar y de ser. Porque sé que muchos de nuestros hermanos ministros, diáconos y obreros quisiéramos nosotros tener ese don de cambiarnos a ustedes de manera rápida. Pero ¿de qué serviría si uno no tiene ese deseo de cambiar por su propia voluntad? De ser diferente y de seguir a nuestro Maestro. Porque todos nosotros somos llamados a ser discípulos de Él, hermanos. Y entonces, ¿qué debe de hacer un discípulo ante su Maestro? Ser igual que su Maestro, ¿verdad? Esa es la tarea, ese es el reto. Sí se puede lograr, hermanos. No podemos, es que nadie pudo, sí. Ya hemos visto en historias de la lección y en mensajes que hubo hombres igual que nosotros. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, y decía sus palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Entonces, esa es nuestra mentalidad. Si no podemos, con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.